Bien, estamos de vuelta con Adrián Revilla, gerente general de Asbank, para conversar sobre las últimas regulaciones de la SBS en lo que toca a las adquisiciones de segundas viviendas. Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias. Cuéntanos, la SBS ha tomado esta serie de medidas que dificultan la adquisición de una segunda vivienda. Cuéntanos un poco qué es lo que ha hecho y por qué. Lo que la superintendencia, y no solamente ellos, sino también el Banco Central de otro lado, ha tratado de hacer un poco más exigente el otorgamiento de segundas hipotecas, de tal manera que si uno quiere adquirir una segunda hipoteca y no quiere afectar al banco, lo que tiene que hacer es dar pagos de cuota inicial por encima del 30% o 35%, dependiendo. 30% en soles, 35% de crédito es en dólares. La razón de esto va porque no se quiere tanto fomentar el hecho de la adquisición de una segunda vivienda. Todo crédito que se otorga para adquisición de segunda vivienda hipotecario es mucho más riesgoso que un crédito que se otorga para primera vivienda. ¿Por qué? Porque las personas tratan de salvaguardar ese patrimonio que están generando y normalmente la tasa de morosidad en primeras hipotecas es del 0.99%, entonces por debajo del 1%. Primeras hipotecas. De primera hipoteca. ¿Y de segundas? Pero cuando hay segunda hipoteca se puede elevar, puede ir hasta el 4% en algunos casos, porque la persona lo que ve lo ve como una inversión, como un negocio, y dice, oye, ya no me interesa, no tengo la posibilidad, dejo de pagar. Y ya que el banco se encargue de asumir la deuda con ese inmueble, y el banco termina como propietario de una propiedad que realmente no quiere, ¿no? Claro. Ahora, hay personas que dicen que esto era importante porque quizá nos estamos enfrentando a una suerte de escenario inicial de burbuja inmobiliaria. ¿Esto cómo lo es? A ver, cuando se habla de burbuja inmobiliaria hacemos referencia a lo que ocurrió en los Estados Unidos. Ahí lo que pasó fue un tema distinto. Lo que pasó es que los bancos empezaron a otorgar créditos casi a diestra y siniestra, las personas les daban muy fácilmente el crédito, no se evaluaba adecuadamente las personas se sobreendeudaron, titulizaron todas estas creencias porque incluso les daban hasta dinero para que puedan comprar los muebles de la casa. Claro. Todo estaba garantizado con créditos hipotecarios, titulizaron esto, lo vendieron, otros bancos lo compraron, esto porque estaban convencidos de que las personas iban a poder pagar y en un momento se dieron cuenta que esto no era cierto. O sea, los precios de la vivienda empezaron a venirse al suelo, no había forma de pagar, las personas no tenían la capacidad de dinero suficiente y eso generó lo que se llamó una burbuja inmobiliaria, o sea, se desinfló. Aquí en el Perú, el otorgamiento de los créditos es muy concienzudo. O sea, los bancos se preocupan bastante de saber a quién estoy prestando y que tenga capacidad de pago. Si finalmente una persona, y hablemos por ejemplo en el caso de las segundas hipotecas, compra la segunda propiedad, posiblemente si se facilitara el crédito de segunda hipoteca muchas más personas estarían metidas en este negocio y estaría eso haciendo crecer el valor de los inmuebles en cierta forma, no muy, digamos, porque el mercado está respondiendo a esa demanda excesiva de inmuebles y podrían estarse dando valores por encima de lo real. Eso puede ser cierto. Pero se está analizando la capacidad de pago de estas personas. Si finalmente compraron un inmueble, pero tienen la capacidad de pago para pagarlo, lo harán. Si no lo quieren pagar, van a tener que rematar el inmueble o se le tendrá que cobrar a ellos en su caso, ¿no? Ahora, hay un dato que sacan a la luz un montón de economistas, que es cómo han subido los precios de los inmuebles comparados con cómo han subido los salarios, ¿no? Tengo acá un dato que de marzo del 2011 a marzo del 2013, los precios de los inmuebles subieron alrededor de 36%, mientras que los salarios no llegaron a subir ni siquiera 3%. Entonces lo que mucha gente se pregunta es, oye, ¿pero esto es realmente natural? ¿Esto no es una suerte de indicador de especulación? O sea, como que la gente está metiendo su dinero en segundas hipotecas, no porque realmente su capacidad adquisitiva se lo permita, sino porque están, especulando. Bueno, hablemos antes que no necesariamente eso se trata de segundas hipotecas, porque muchas propiedades se adquieren sin hipoteca. El crédito hipotecario en el Perú todavía está muy bajo, estamos hablando de un 4% del PBI, mientras Chile tiene un 19% del PBI. O sea, que no se adquieren así, muchas veces se adquieren casi al contado, o sea, hay dinero. También tenemos que hablar del tipo de sector socioeconómico que está adquiriendo el inmueble, porque los sectores socioeconómicos A y B tienen un tipo de inmueble y donde la demanda por ese tipo de propiedades puede comenzar a estar siendo menor de lo que sigue siendo en niveles C y D, donde la falta de vivienda es muy grande. Y ahí están yendo muchos inversionistas en este momento a producir ese tipo de inmueble. Es cierto que puede producirse ese incremento desmesurado en el precio de inmuebles. ¿Por qué? Porque la demanda es fuerte. Es mucho más fuerte de lo que uno está
está recibiendo, digamos, a nivel de ingresos económicos. Eso por cierto, esa diferencia se ha dado. ¿Se revertirá? No lo sé. ¿Serán esos los precios de los inmuebles realmente que deben tener? Aparentemente sí. No estamos viendo nada que nos diga, oye, acá hay un problema. Que pueden haber algunos inmuebles tipos sectores A, B y C, que estén por encima de su valor, que deberían tener algo posiblemente por encima, pero no es algo que se pueda determinar, no es fácil. Hay otro tema que ha estado sonando mucho últimamente, que es una regulación que sacó la SBS ya hace varios meses, que afecta al tipo de comisiones que pueden cobrar los bancos, ¿no? La SBS básicamente prohibió el cobro de ciertas comisiones porque a criterio de la SBS no tenían sustento. Un caso, por ejemplo, era la comisión por envío de estados de cuenta. Pero en los últimos meses, ya después de un tiempo de ver qué es lo que ha sucedido con esto, estas regulaciones han sido muy cuestionadas porque parece que han tenido efectos, si quieres, perjudiciales para los consumidores. ¿Qué ha sucedido con esto? A ver, el tema es que cuando hay un control de las comisiones que se pueden cobrar y se dejan de cobrar algún tipo de comisiones, las entidades financieras, no solamente bancos, también cajas y financieras como tales, tenían una capacidad de ingreso vinculado a este monto de comisiones. Si me dicen usted no puede cobrar estas comisiones, las entidades financieras pueden tomar acciones como: primero, oye, asumo esto dentro de mi costo, no lo cobro. Segundo, veo alguna forma de cobrar otra comisión. O tercero, lo subo esto o lo considero dentro de la tasa de interés. En algunos casos lo que ha ocurrido es que se ha pasado esto a la tasa de interés. Y la comisión, en cierta forma, lo que viene haciendo es tratar de afectar con un mayor costo solamente a determinado cliente por determinado tipo de servicio que se le está dando y no repartirlo eso entre todos los clientes. Ponnos un ejemplo, a ver. Por ejemplo, una comisión que había, que ahora dicen que no se puede cobrar, evaluación del crédito. Okay. Entonces dicen, bueno, ahora ya no puedo cobrar por evaluación del crédito, me lo dice la SBS. Bueno, ¿qué hago por esto? Bueno, entonces como ya no puedo cobrar, voy a subir la tasa de interés. Y posiblemente la tasa de interés va no solamente para los que tenían que evaluarla, sino también para los que no necesariamente tenían que evaluarla, claro, ¿no? Se genera ese efecto. Pero todo esto parte también de... acá hay un hecho que es importante. No es simplemente decir que la medida, es cierto, ha afectado también el ingreso de algunas entidades financieras, pero hay un trasfondo en el cual estamos de acuerdo. Primero, se está buscando homogeneizar las comisiones. Lo que se quiere es una actitud de transparencia, es decir, que un cliente, cuando va a una entidad financiera, sepa qué le están cobrando. Entonces, no se inventen nombres distintos, sino que para un determinado tipo de comisión, el nombre sea exactamente igual y yo pueda comparar. Con eso estamos totalmente de acuerdo. Hay algunas comisiones que la superintendencia considera que son inherentes al crédito, al servicio. Entonces dicen, si son inherentes al servicio, ellos lo entienden como esta elaboración. Si tú vas a dar un crédito, no tienes por qué estar cobrando. Si tú vas a estar enviando un estado de cuentas, el envío del estado de cuentas, entienden ellos, es parte de que tú tengas pues un producto con ellos. Tienes una cuenta de ahorros, etcétera. Antes la cuenta de ahorros se manejaban con libretitas, ¿no? Sí, sí. Con papelitos. Ahora se manejan por estado de cuenta que están en internet o por escrito, por impresos. Entonces, dependiendo de eso, nosotros empezamos también a discutir con ellos y decir, oye, está bien, ya, si tú no quieres, no lo cobremos, es que hay la información por internet. Yo te la puedo mandar, aunque hay un costo mínimo, pero yo te la puedo mandar gratuitamente. Pero si estamos mandando esta información impresa, sí hay un costo. Claro. Entonces, el cliente finalmente tiene que decir, ¿cuánto me cobra esta entidad financiera? Porque me envíen este documento impreso. Unos me cobrarán más, otros me cobrarán menos. Pero la superintendencia lo que dice es, ahora con la nueva regulación, si la manda por internet, pues si usted tiene un sistema gratuito, mándalo por gratuito y puede cobrarlo por otros medios. Es una forma inteligente de solucionar las cosas. Claro. Ahora, es como que la superintendencia en algunos de estos casos asumiese que no cuesta hacer esto, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que tú acabas de poner hace un rato de la evaluación crediticia. Y yo voy al banco y pido una evaluación crediticia para ver si me dan un préstamo. Hay un costo de hacer eso, ¿no? Tú tienes una persona ahí evaluando si yo califico, si yo no califico. Entonces, es como que la superintendencia asumiese que esto no va a costar, pero la verdad es que sí cuesta y el costo al final lo va a terminar asumiendo alguien, ¿cierto? Así es. Lo que tiene sentido es que lo asuma la persona que va a solicitar el servicio y no que se reparte entre todos los consumidores a través de la tasa de interés. Esa es la propuesta que tenían los bancos. La superintendencia dice, no lo cobren porque lo considero como parte de. Claro. Entonces, las entidades financieras frente al regulador que tienen que hacer, o al supervisor que tienen que hacer, lo único que puedo hacer es ver la forma de permitirme la ganancia cobrando una tasa de interés. Claro. Y luego hay otro tema
del cual se ha hablado mucho últimamente, que es que ASPEC y algunas asociaciones de defensa del consumidor han empezado a decir que los bancos cobran una serie de, establecen una serie de cláusulas abusivas en sus contratos que deberían ser eliminadas. Por ejemplo, la cláusula de compensación, ¿no?, que le permite al banco compensar, o la cláusula que establece una obligación para tomar un seguro en el caso de las tarjetas de crédito. ¿Cuál es la posición de ASBank frente a esto? Bueno, hemos tenido oportunidad hace algún tiempo de conversar con Crisólogo, que es el actualmente presidente de ASPEC. Y bueno, hemos entendido algunas cosas, le hemos dicho que si hay algún tipo de problema converse con nosotros a ver si hay algún tipo de solución, y creo que siempre en estas cosas hay soluciones. Sobre cláusulas abusivas, que puede haberse dado en algún momento, sí es posible que alguna entidad financiera la tenga, pero estas cláusulas son revisadas por la superintendencia. Entonces, de repente no la revisó adecuadamente y se les pasó alguna, pero apenas se detecta, se busca modificar esa cláusula. O sea, no se trata de mantenerla si es una cláusula, si es que fuera una cláusula abusiva, y es uno en muy pocos casos que pueden haber ocurrido. Entonces, definitivamente por ahí el tema no creo que va, o sea, no hay intención de eso. Es más, las entidades financieras ahora, y eso lo sabe la Asociación Peruana de Consumidores, porque lo hemos conversado con ellos, las entidades financieras están buscando que los contratos que se celebren con los clientes sean también uniformes. Es decir, el texto básico del contrato sea igual entre todas las entidades financieras para que el cliente también pueda comparar y entender fácilmente el texto. Estamos haciendo una traducción del texto del abogado al texto del habla diaria. Lo que se busca con eso es que pueda comparar, y solamente será distinto, oye, la tasa de interés, la forma de pago, algunas cosas que cada banco o cada entidad financiera podrá determinar. Claro. Con eso se va a facilitar y vamos a tener textos mucho más adecuados para todos. Entonces estamos trabajando en esa materia, y eso es lo que se está haciendo a través del sistema de relaciones del consumidor aquí en ASBank. Claro, y eso beneficiaría finalmente a los consumidores porque les da mayor facilidad para elegir. Te lo agradezco muchísimo, Adrián. Encantado. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.